Bien, hablaremos hoy de Sabbatai Zevi, el Mesías pecador. Hace algunas semanas estuvimos hablando de algunos falsos mesías para divertirnos un poco con sus extravagancias o quedarnos perplejos ante su crueldad, etcétera. Vamos a ver qué pasa con este tipo, Sabbatai Zevi. Es mucho más cercano a nosotros porque los falsos mesías a los que hemos aludido en charlas anteriores eran del tiempo del Jopo, mientras que este nació en Esmirna en agosto de 1626, es decir, una época ya llena de documentos y de constancias, etcétera. Según parece, para el calendario judío era Shabbat, era el día del Shabbat, y por esa razón sus padres, Clara y Mardoqueo, le pusieron el nombre de Sabbatai. Se supone que la familia Zevi era originaria de Pactras, donde en ese momento vivía la mayor comunidad judía del Peloponeso, aquella gloriosa península que, según decía, no me acuerdo qué sabio, tenía el tamaño exacto del Sol. Mejor dicho, lo que decía es que el Sol tenía el tamaño del Peloponeso. Sabbatai Zevi cursó estudios religiosos y se hizo rabino. En 1644 se lanzó al estudio de la Cábala y otros asuntos. Era un tipo complicado y ambicioso. A los 26 años ya se había divorciado de su tercera esposa. Calculo que también de la primera y la segunda. Un día entró en tal éxtasis que estaba convencido de que flotaba en el aire. El hombre gritaba y pidió opinión a testigos ante semejante milagro. ¡Ey, miren cómo estoy flotando en el aire!, decía. Los testigos no entendían qué le estaba pasando al muchacho y llamaron a la fuerza pública. Sin embargo, el rumor corrió y la gente empezó a dejarse seducir por aquel hombre que, según algunos, había flotado en el aire. Bueno, algunos era él. Sí, claro. En 1648, a la edad de 22 años, reveló con mucha discreción a algunos amigos que él era el Mesías. Mirá, no digas nada, pero no soy otro que el Mesías. Era un elegido del Señor y destinado a salvar a los hebreos. Tiempo más tarde, el muchacho empezó a exhalar un olor extraño y embriagador. Pero en realidad se trataba de una falta, ya que un rabino no debe perfumarse. Al final, el doctor Baruch, que era un señor de Esmirna, visitó a Sabbatai para determinar si realmente se ponía perfume o si el hedor era una cuestión milagrosa y ajena a su voluntad. Llegó el amigo Baruch, que por cierto tiene un nombre ilustre, claro. Y el muchacho se desnudó frente al médico. No parece una buena política desnudarse, y quién sabe si lo ves el perfume. Bien. El caso es que el doctor Baruch salió de ahí profundamente conmovido y perfumado. Tan conmovido estaba que no pudo contar el resultado de su examen durante mucho tiempo. Parece que Sabbatai Zevi había convencido al médico contándole algunas de sus visiones. En la misma época se habló de un milagro. Sabbatai vio como algunas personas estaban a punto de morir atrapadas por un remolino. Entonces empezó a rogar a las aguas que se detuvieran, cosa que las aguas hicieron. Otro cualquiera se hubiera tirado al río a rescatar a los tipos. No, rogó a las aguas que se detuvieran. En 1651, luego de un escándalo por haber abandonado Sabbatai a su quinta esposa, fue obligado a tomar el camino del exilio y se fue a Salónica. Allí le fue muy bien, se entregó a unas prácticas extrañas, con ayuda de unos rabinos del lugar, hacía cosas muy raras. Un día anunció su boda y cuando todos esperaban a la novia, él se presentó solo con la Torá, el libro de la ley, y dijo que se iba a casar con el libro. Bueno, a los rabinos no les gustaban estas payasadas en aquel entonces y lo echaron de Salónica. Anduvo por toda Grecia, después por Constantinopla. Durante varias semanas se paseó por toda la ciudad, me refiero a Constantinopla, con una cuna. Como ustedes sabrán, la ciudad ya estaba en poder de los turcos desde hacía poco menos de 2 siglos. Poco menos de 2 siglos. Bueno, en la cuna reposaba un pescado vestido como un recién nacido.
Ante el estupor de los rabinos, expresó que tenía la certeza de que la revelación se produciría en la era astrológica de Piscis. Pero lo más grave es que cometió una transgresión al calendario. En 1658 celebró 3 fiestas judías diferentes en la misma semana y empezó a practicar el denominado antinomismo. Al considerar que la venida del Mesías anunciaba la Edad de Oro, dedujo de ello que todas las reglas anteriores quedaban abolidas y que todas las prohibiciones se transformaban ahora en algo lícito. Así que imagínese, se dedicó a hacer todo lo que antes estaba prohibido. Aunque sus adeptos eran cada vez más numerosos, Sevi fue expulsado de Constantinopla. Entonces se fue a Jerusalén. Ahí llegó en 1662. Ahora, los otomanos también estaban en Jerusalén. La comunidad judía de aquel lugar quedó sorprendida. No porque estuvieran los otomanos, sino porque Sevi, que llegaba con cierta fama y renombre, se encerró varias semanas en una habitación y allí parece que no comía. Y aquel ayuno sedujo a las 300 familias más importantes de Jerusalén. Sevi conoció a Sara, una hermosa morocha, y se casó por 6ª vez. Dicen que la chica era compañera de la lujuria y la buena aventura. Redondamente a ella le gustó que su marido fuera el Mesías. Bueno, se lo tuvo que decir él, naturalmente, ¿no? Imagínense, no es una cosa que uno pueda ocultar a su mujer. Y ella se consideró inmediatamente la mujer del Mesías. Para sus discípulos, que ya eran algunos centenares, Sabbatai se convirtió en Amera, suma de las iniciales de ciertas palabras hebreas. Tanto era el fervor de sus seguidores que las autoridades islámicas le otorgaron el derecho de pasear a caballo por Jerusalén. Tenías que hacerte autorizar, ¿viste? Bueno, y ahí andaba con un caballo blanco. Pero transgredió otras leyes judías, le pidió a sus discípulos que comieran geleb, grasa y riñones, y el castigo no se hizo esperar. Sabbatai fue echado de la comunidad judía ortodoxa. Pero algunos lo seguían porque era muy popular. Él se fue de Jerusalén a la ciudad de Alep o Alem. Allí fue recibido como un rey. Sus prédicas eran más bien ambiguas, decretó la abolición de cualquier ayuno. Varios rabinos espantados se preguntaban, ¿quién es este? Pero la fiebre por este nuevo Mesías se extendía con un cortejo además de supuestos milagros. Sabbatai decidió entonces tomar rumbo a Constantinopla otra vez. En ese momento los religiosos judíos ortodoxos intentaron vengarse. Una delegación de rabinos fue a ver al virrey de Constantinopla, Hamed Koprulu, y le dijeron que el que venía en camino era un charlatán peligroso. Llegó Sabbatai y lo estaban esperando. Lo detuvieron, lo encadenaron y lo encerraron en una mazmorra. 3 días más tarde lo condujeron ante Hamed Koprulu y Sevi hizo gala de tanto ingenio que sedujo por completo al soberano. Se hizo el gil, negó su supuesta mesianidad, dijo que todo era superchería popular y así salvó su vida. Koprulu lo mandó a una fortaleza ubicada en Galípoli, que es la orilla europea del estrecho de los Dardanelos. Escenario de una famosa batalla mucho tiempo después en la Primera Guerra Mundial. Así es. Miles de judíos empezaron a peregrinar a Galípoli con la esperanza de poder ver a su Mesías glorioso. Pero el 2 de septiembre de 1666 llegó a Galípoli un señor llamado Nehemías que contra toda expectativa agredió a Sabbatai y puso abiertamente en cuestión su mesianidad con un argumento irrefutable. Sabbatai se definía como el Mesías hijo de David y en la tradición judía siempre el Mesías hijo de David va seguido por el hijo de José. Nehemías entró en polémica diciendo que no solo Sevi era el falso Mesías, sino que el verdadero era él. Durante 3 días y 3 noches hubo un debate público, creo que por primera vez en la historia, donde participaban 2 falsos mesías que se enfrentaban abiertamente. Al final Nehemías abandonó el debate y fue a decirle a la policía que Sevi estaba preparando una revuelta contra los turcos. Los otomanos se asustaron, invadieron Galípoli
y Sabbatai fue trasladado ante el mismísimo sultán Mehmed IV. Miles de seguidores corrían tras el carro que lo llevaba y empezó un proceso sorprendente. Ante la amenaza de perder la cabeza, Sevi, mientras lo llevaban encadenado y encerrado, tomó una decisión increíble. Se convirtió en musulmán. El rey de los judíos aceptó convertirse en musulmán. Fue bautizado con el nombre de Asid Mehmed Efendi y se le dio el cargo de guardián de las puertas del palacio. Su mujer Sahara, o mejor dicho, Sara, también se convirtió y cambió su nombre por el de Fátima Kadina Biodlegui. Pronto Sabbatai pudo saber las consecuencias de su decisión. Solo podía pasear por las calles rodeado de soldados. Los judíos de la ciudad le tendieron una trampa, lo acusaron de haber celebrado un ceremonial israelita. Usted sabe que un musulmán apóstata, en teoría, es merecedor de la pena de muerte. Sí, claro. Bueno, ponerse la kipá era un perjurio. El caso es que las autoridades sintieron piedad y lo desterraron. Vivió refugiado en una fortaleza en el extremo sur de lo que era Yugoslavia. No entonces, ni tampoco ahora. Un ratito en el largo tiempo de la historia. Bueno, y ahí en ese refugio solo y abandonado quedó hasta el día de su muerte, que fue el 17 de septiembre de 1676, justamente el día del perdón, el Yom Kippur, de lo que para los hebreos era el 5437. Esta es la historia de este muchacho Sabbatai. Estaba pensando, Alejandro, días atrás, cuando hablaba usted de los otros impostores, más que falsos mesías, recordé días después el nombre era Diógenes Escardulia, este hombre que había engañado, timado a mucha gente, pero que después anunció el número de la lotería, que iba a salir la lotería, todos se burlaron de él y él en su estupidez, ignorancia y estafa se volvió millonario de un día para el otro. Digo que a veces es curioso esto porque la condición de Mesías entraña justamente un pequeño error, esto es, uno puede convertirse en el vocero del que será el Mesías, pero si uno se engolosina con eso y se quiere convertir en el Mesías, lo más probable es que aparezca inmediatamente la figura que emblematiza eso, que es la figura del traidor. Digo, uno hasta el día de ayer, supongamos, estuvo propagando la devoción a una determinada fe, a un determinado credo, a una determinada política, y de golpe al día siguiente no solo descubre que esa política era falsa, sino que usted es el Mesías de lo que viene. Algo está fallando en estos casos, y pensaba justamente también en los cruces que tiene una figura como la de Sabbatai. Llevaba un pez en una cuna. Un pez era justamente la palabra pez, ictión, era la que se usaba para narrar que uno pertenecía a la secta de ese Mesías que había venido. Y bueno, a los cristianos, ¿no? Y esto se complica ciertamente. Decía que en todo caso lo interesante o la única salvación posible está exactamente en lo inverso. Esto es, tener la certeza de que uno carga con un potencial determinado y lejos de hacer de eso una maniobra como para ganar fama, dinero, poder o lo que sea, dejar que eso sea el núcleo verdadero de su fe. Allí donde usted sabe que tiene todas esas capacidades, pero todo el mundo, el resto del mundo lo ignora y usted puede saber que cuando piensa en eso, ahí sí que encuentra mi refugio. Y mi refugio es el tango que escucharemos en la versión pianística de don Juan Trespiana.